¿Qué es el equilibrio químico? El equilibrio químico es un estado de un sistema reaccionante en el que no se observan cambios en cierto intervalo de tiempo, a pesar de que siguen reaccionando entre sí las sustancias presentes. El equilibrio químico se establece cuando existen dos reacciones opuestas que tienen lugar simultáneamente a la misma velocidad. En un sistema en equilibrio, se dice que se encuentra desplazado hacia la derecha si hay mayor cantidad de productos presentes que de reactivos, y se encuentra desplazado a la izquierda cuando existe mayor cantidad de reactivos que de productos. Procesos de separación en donde se aplica el equilibrio químico. Destilación. La destilación es una operación unitaria que consiste en separar dos o más componentes de una mezcla líquida, en la que todos los componentes son más o menos volátiles, aprovechando la diferencia de volatilidades de los componentes que se forman en la mezcla. A nivel industrial, la destilación es una operación con innumerables aplicaciones, especialmente la separación de componentes del petróleo, recuperación de disolventes, fabricación de licores, etc. Absorción. La absorción es una operación unitaria de transferencia de materia que consiste en poner un gas en contacto con un líquido para que éste disuelva determinados componentes del gas que queda libre de los mismos. La absorción puede ser física o química, según que el gas se disuelva en el líquido absorbente o reaccione con él dando un nuevo compuesto químico. Para la absorción puede utilizarse los mismos tipos de aparatos descritos en la destilación, pues las fases en contacto serán también un líquido y un gas. Extracción es una operación unitaria de transferencia de materia basada en la disolución de uno o varios de los componentes de una mezcla en un disolvente selectivo. Aprovecha la diferencia de solubilidades de los componentes de las mezclas en el disolvente añadido. El número mínimo de los componentes presentes en la extracción es 3. Se hace la distinción de entre la extracción líquido-líquido y la extracción sólido-líquido, según que la materia esté en un líquido o en un sólido respectivamente. Aquí podemos observar los dos tipos de extracción ya mencionados. Del lado izquierdo, el ejemplo de extracción líquido-líquido en modo continuo, y del lado derecho, el tipo de extracción sólido-líquido. Adsorción consiste en la eliminación de algunos componentes de una fase fluida mediante un sólido que lo retiene. Es un fenómeno de superficie. Las moléculas, átomos o iones adsorbidos están confinados en la superficie de los poros del sólido, unidos por fuerzas de Van der Waals o por verdaderos enlaces químicos. Algunos ejemplos son el carbón activo, el gel de sílice, alumina activada, zeolitas, etc. Desorción. La desorción es la operación contraria a la adsorción. Se realiza comúnmente para la regeneración del lecho sólido saturado de soluto y para la recuperación del soluto absorbido, si este es económicamente rentable. La operación se realiza en forma semicontinua, colocando dos lechos absorbentes en paralelo. Intercambio iónico. Consiste en la sustitución de uno o varios iones de una disolución por otros que forman inicialmente parte de la estructura de un sólido. Resina de intercambio iónico. La velocidad a la que se lleva a cabo el intercambio iónico viene controlada por la difusión de los iones. Esta operación se aplica sobre todo en procesos de acondicionamiento de agua a nivel industrial. Operaciones unitarias controladas por transmisión de calor. Son solo una parte de aquellas controladas por la transferencia de energía, ya que un sistema y sus alrededores pueden intercambiar energía en forma de calor o en forma de trabajo. Evaporación. Es una operación unitaria consistente en la separación de una mezcla líquida, generando a partir de la misma, por ebullición, un vapor integrado por los componentes más volátiles de aquella. Condensación. La condensación es la operación inversa a la evaporación, por la que un vapor pasa a estado líquido, al intercambiar calor con un líquido frío. Operaciones unitarias controladas por la transferencia simultánea de materia y calor. Existen operaciones en las que se da simultáneamente una transferencia de materia y una transmisión de calor, siendo ambos procesos controlantes del proceso de la operación. Humidificación.
La humidificación de aire se consigue al poner en contacto el aire no saturado con agua, a una temperatura tal que el aire aumenta su contenido de humedad. Deshumidificación. Se considera siempre que se ponga en contacto el aire húmedo con un líquido más frío, de modo que la temperatura del gas disminuya por debajo del punto de rocío y condense agua, disminuyendo la humedad absoluta del aire hasta el valor deseado. Cristalización. Es la formación de partículas sólidas cristalinas en el seno de una fase homogénea. El proceso de formación de cristales consta de dos etapas, la nucleación y el crecimiento. La nucleación es la formación a partir de los iones o moléculas de soluto de núcleos cristalinos de tamaño suficiente para mantenerse sin solubilizarse en la solución. El crecimiento es el proceso de aumento de tamaño de un núcleo cristalino por adición de nuevos iones o moléculas. Los tipos más frecuentes de cristalizadores son los cristalizadores de tanque, en los que la sobresaturación se produce por enfriamiento sin evaporación apreciable. Estos se emplean cuando la solubilidad varía mucho con la temperatura. Otro tipo de cristalizadores son los cristalizadores evaporadores, en los que la sobresaturación se produce por evaporación sin enfriamiento apreciable. Son útiles cuando la solubilidad no varía con la temperatura. Y por último, los cristalizadores de vacío, en donde se combina la evaporación y el enfriamiento adiabático. Estos se utilizan cuando se quiere operar con rapidez, como en los cristalizadores evaporadores, pero a baja temperatura. Otro tipo de operación unitaria es el secado, mediante la cual se elimina la humedad de una sustancia. La fase previa a todo secado es la eliminación mecánica de agua mediante filtros prensa o centrífugas, reduciéndose después por vía térmica la humedad que quede. Al secar un sólido en el seno de una masa de aire, tiene lugar simultáneamente transferencia de materia y transmisión de calor. El agua contenida en el sólido se desplaza hacia la interfase y posteriormente al seno del gas. Algunos fenómenos que ocurren durante esta transferencia son la transferencia de materia a través del sólido, la transferencia de vapor de agua desde la interfase sólido-gas al seno del gas, transferencia de calor desde el seno del gas a la interfase y por último la transferencia de calor desde la interfase al seno del sólido. Y por último, la liofilización o criodeshidratación, la cual es una peculiar modalidad de secado que consiste en la eliminación del agua de un sólido por sublimación de la misma, es decir, el agua del sólido previamente congelada se pasa directamente a vapor. Algunas de las ventajas que presenta este procedimiento de secado en la industria de la alimentación, preparación de fármacos y medicina son la congelación, la cual provoca la detención de los fenómenos bioquímicos, el vacío o la presencia de inertes y bajas temperaturas, las cuales evitan la alteración de las propiedades bioquímicas, fisiológicas o terapéuticas. Y por último, que se conserva la gran cantidad de aromas y se mantiene el volumen inicial del sólido, originando con ello una gran porosidad y fácil solubilidad de los productos finales. Y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.